¿Qué es la que hay? Gente que piensa que pierde su trabajo por culpa de Canva. Yo soy Steven García. Y por aquí Ricardo Garrido. Y el tema que vamos a hablar hoy es sobre el síndrome del impostor. Pero antes que nada me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal, le den a la campanita y que recuerden que también estamos por Spotify e iVoox. También queremos agradecerle como siempre a Radio 1 por permitirnos usar el espacio para brindarles mejor calidad. También hoy tenemos un compañero al cual le agradecemos sus funciones el día de hoy, George, que está ahí en los controles. Así que gracias. Gracias. Bueno, para empezar, para ponerte en contexto, hemos estado jugando un juego que se llama Among Us. Sí. En el que siempre se trata de que hay un impostor en el equipo. Entonces eso me lleva a este término que se llama, que le dicen el síndrome del impostor. Es un término psicológico en el que mucha gente pasa por esa etapa en el que no creen en sus éxitos. Sí. Piensan que las cosas que han logrado son cuestiones del azar o de la suerte y nunca por sus propios méritos. O sea, piensan que sus méritos no valen, sino que las cosas que han logrado son a causa de los demás. Sí, y le atribuyen esos éxitos a la suerte, a estar en el momento indicado, en el sitio indicado, a la hora indicada. Y la verdad es que no sienten que sea gracias a sus aptitudes profesionales. Entonces, no es necesario, o sea, suele suceder en ámbitos de gente muy exitosa y tal, pero también en un rango un poco más pequeño, y no solo en áreas de trabajo creativas, sino en todas las áreas de trabajo suele suceder eso de que la persona se siente un fraude, se siente un impostor. Exacto. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que trabajamos en el ámbito creativo, en algún punto nos hemos sentido como frustrados o de repente sentirnos, ¿será que de verdad yo sirvo para esto? Exactamente. Y ese es una de los indicios de que estamos pasando por esta etapa de sentirnos así. Exacto. Y bueno, también como me gustaría que nos lleváramos a los momentos en los que nosotros nos hemos sentido más o menos. Sí, bueno, en efecto me ha pasado bastante. Y he conocido personas que les ha pasado, donde a veces la estamos rompiendo y dices, oye, en verdad es cierto, o sea, en verdad está pasando esto. Incluso voy a traer la anécdota, un gran amigo que él me dice un día así como que mira, vamos, acompáñame ahí que necesito buscar chamba, pues el estudio donde él estaba trabajando cerró. Me dijo, coño, acompáñame, tú conoces sitios en Caracas, yo no conozco Caracas, entonces vamos a darle. Bueno, nos reunimos y fuimos a buscar en los sitios donde yo conocía, y resulta ser que pegó en uno y le ha ido súper bien, al punto donde cuando nos volvimos a conseguir, él me dice así como que no puedo creer que me esté yendo tan bien, primera vez en mi vida, y él es bueno, él es muy bueno en su trabajo. De verdad no lo creo, y eso me daba risa, y justamente cuando estaba estudiando el tema se me vino esa anécdota a la mente. Claro. Que realmente a veces nos subestimamos y no es la idea. Claro, yo en mi caso, yo he sentido he tenido esta sensación de que tal vez no soy lo que los demás piensan, o no soy tal, porque, por ejemplo, yo desde niño siempre fui como un niño que resaltaba a nivel académico. Okay. Que tenía como una capacidad de concentración mayor a los demás y tal. Entonces siempre he vivido como con ese estigma de que él sábelo todo. Él sábelo todo, siempre me dice, no, mira tú que lo sabes todo, podrías. Entonces,
llegó un momento en el que realmente por lo menos cuando yo entré a la universidad, estudié ingeniería, llegó un momento en el que realmente me conseguí con problemas reales en los que yo no entendía lo que estaba estudiando, no entendía absolutamente nada, y en ese momento yo me sentía como el impostor, o sea, como en el punto en el que yo sentía de que no estaba cumpliendo con las expectativas del resto del mundo. Exacto. Entonces decía, bueno, la gente va a descubrir, o sea, si yo no sigo adelante con esta carrera, que además no me gustaba, la gente va a descubrir que realmente no soy lo que piensan, que realmente soy un fraude. Entiendo. Y el problema ahí era que estaba estudiando una vaina que no era como mi área. Exacto. Entonces, esa sensación del impostor que tuve en ese momento era a raíz de lo que esperaban los demás de mí. Y creo que ese es uno de los puntos principales de por qué la gente se siente así. Porque el que se siente impostor, el que se siente un fraude, normalmente no es con sus propias expectativas, sino por tratar de cumplir las expectativas de los demás. Comprendo. En efecto, a mí me ha pasado a nivel laboral, pero me he sentido así cuando me consigo con trabajos donde no puedo explotar el 100% de mi potencial. Donde siento que estoy en esto será porque me lo merezco. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto si yo puedo hacer más? Okay. Pero y no se me permite hacer más tampoco, porque si no lo hiciera. Y entonces digo, ¿será que mis capacidades llegan hasta aquí? Ok, entiendo. Sí, completamente. Sé que no, pero son cosas como que la mente empieza como a jugar y a... Claro, es que bueno, cuando estaba investigando sobre este tema, lo que vimos, o sea, lo que yo vi, es que es una condición, o sea, es que tú mismo te condicionas a tener este tipo de sensaciones precisamente por el entorno y por tal, y que lo más común es que obviamente estás equivocado. O sea, a pesar de que todo el mundo te está diciendo que tienes mucho más potencial, tú te condicionas pensando que no lo tienes, o que tal vez lo que ellos ven es algo que tú te inventaste y que tú estás condicionando que ellos te vean así, pero que tú realmente no eres así. Totalmente. Y eso es lo que hace que tú te sientas un impostor. Exacto. Y normalmente es en personas que realmente sí tienen capacidades para hacer algo mejor, pero no se sienten como en ese lugar. Es que tú decías al principio algo importante, que esto que le pasa, es común entre personas de éxito. Uh-huh. El éxito es subjetivo, obviamente. Claro. Pero cuando una persona tiene éxito en su ámbito, pues esto suele suceder, y realmente son personas muy capaces que lo que hacen es menospreciar su propio trabajo. Ajá. A lo que yo iba fue que entre la investigación que hice es que le pasa a las personas que son perfeccionistas. Y me ha pasado. O sea, una de las cosas a las que muchas veces he temido es al fracaso. O sea, una de las cosas que a mí me mueve para hacer muchas cosas es el temor al fracaso. Y por eso suelo trabajar y empeñarme más. Y cuando veo que no avanzo es donde me viene el síndrome. ¿Por qué? Por el perfeccionismo, por el miedo al fracaso. Y que tú quieres las cosas para allá también. Claro. No tienes esa paciencia, no tienes eso de, bueno, voy a esperar, estoy trabajando, las cosas vienen poco a poco. Pero no, uno lo quiere para allá, uno es medio terco, y eso, el perfeccionismo, el miedo al fracaso, como que engloba una base para este síndrome. Claro, a mí me ha pasado en cuanto al diseño, por ejemplo, que de repente hago un trabajo, diseño un afiche y el afiche me quedó muy fino y me quedó bueno a la primera, todo el mundo de una, y gente que viene y me dice, mira, pero qué bueno ese trabajo, qué bueno esto, que de repente el concepto que sacaste, que no sé qué, y yo siento que lo que hice fue cualquier vaina. Exacto. Mientras que la gente que me está diciendo, yo digo, bueno, pero al final
O sea, lo que yo hice fue tomar la idea que me dio el cliente y convertirla en un afiche. Y la gente que hasta que llega un punto que me dicen, bueno, pero, o sea, te estoy echando flores por lo que hiciste, porque me parece un trabajo bueno, y tú lo que haces es puro, excusarte, puro decir así como, o sea, como quitarte el mérito de encima. Exacto. No, bueno, yo lo único que hice así, que no es humildad realmente, porque no estás reconociendo el trabajo que se hizo, sino es más como eso, es más como sentirte que tú no hiciste nada, que es menospreciar tu trabajo, que en ese punto es donde está mal. Entonces, una de las cosas que dicen los psicólogos es que cuando uno se siente en ese punto, cuando tú detectas que te sientes que no te mereces algo que está pasando en tu vida positivo, que tal vez no te lo ganaste con tu pulso, sino por cuestiones de la suerte, que pienses en lo que tú has trabajado para conseguir eso. Que hagas como una recapitulación y digas, bueno, yo estudié tal cosa, yo tal, por ejemplo, yo en ese momento... El esfuerzo que has hecho para estar donde estás. Sí, por ejemplo, yo en ese momento del afiche debería asumir de que todo lo que yo he estudiado me llevó a comprender el concepto que me dio el cliente y poderlo transformar en un producto visual. Exacto. Entonces, es como eso, es como recapitular en lo que tú te has esforzado para llegar allí y cómo eso te está dando una recompensa. Lo que hablábamos el otro día de lo que yo me tardo en hacer un logo, no tiene que ver con que si cuesta menos o cuesta más, sino lo que yo me tardé en aprender, en resolver un problema en este poco tiempo, es Exacto. Lo que hace que yo me merezca que mi trabajo cueste lo que cueste. Exacto, que el esfuerzo que tú hiciste para aprender, entender todo y poder resolver el inconveniente, entre comillas, para poder lograr el producto indicado, en este caso. Cosas que pienso que es importante acotar, que el síndrome del impostor no tiene que ver nada con falta de autoestima, baja autoestima o falta de confianza. Son personas totalmente capaces que minorizan su trabajo. Hay que estar pendiente con eso, porque hay personas que lo ven como baja autoestima, falta de confianza, y no es el caso. Simplemente sentir que no mereces lo que se te está dando. Con esto también quería dar un dato curioso que es más común en las mujeres. Sí, yo también leí eso. Y bueno, eso, que de hecho hay un artículo que le llama el síndrome de la impostora, porque precisamente es como una condición por las que pasan muchas mujeres que no confían en sus capacidades. También yo creo que es un tema más profundo, pero también tiene que ver con todo este pedo del machismo y todo justo el problema. Eso te iba a preguntar, más que cuestiones de género ahorita, pues. Como seres humanos todos, tanto hombre como mujer, en el reino animal, humanos. ¿Será que este síndrome nace del hecho social donde normalmente no te preparan como para un éxito real? O sea, a ti te crían para trabajo, échale bola como un burro, claro, lleva comida para tu casa y listo. Sí. Pero no te preparan realmente para ser una persona de éxito, subjetivamente, quien quiera el éxito que desee, ¿no? Claro. O sea, dependerá de cada quien. Pero no te preparan como para eso, como para aceptar que eres un ser humano capaz de lograr muchísimas cosas. Pero es un debate mucho más profundo, ¿no? Porque ahí nos metemos con la educación tradicional, nos metemos con el modelo educativo que viene de la fábrica, que viene de que ellos lo que querían era mano de obra y no gente que mandara, gente que no querían hacer líderes, sino gente que siguiera. Pues ellos lo que querían la educación tradicional nace para poder hacer obrero. Exactamente. Entonces por eso todo este sistema de que el horario, los timbres, todo, hay una jerarquía, siempre hay, por lo menos aquí,
cuando tú estabas en clase y entraba un profesor, todo el mundo se paraba. Buenas tardes, buenos días, todo eso que es para ir moldeando a nivel de seguir órdenes. Exacto. Es por eso, ¿de dónde nace este síndrome? O sea, fue algo que se me vino ahorita a la mente. Sí. O sea, ¿será que viene de allí? ¿Será que tiene mucho que ver? Hay un montón no lo sé. Hay un montón de condiciones, hay un montón de cosas que nos llevan a eso. Pero yo creo que sin ir tan profundo, como que la capa más superficial de este síndrome es lo que los demás piensan de mí. O sea, Exacto. ¿será que yo cumplo con las expectativas de lo que los demás piensan de mí? ¿Será que yo soy el mejor escritor? ¿Será que de verdad yo soy el mejor ilustrador de esto, sabes? Lo que pasa también, que está interesante, y lo siento si suena feo, pero lo voy a decir, no sé cómo va a sonar, que si tú te rodeas de gente mediocre, tú nunca vas a creer que tú seas alguien exitoso. O sea, Claro. porque si tú ves a tu alrededor pura gente mediocre que no hace nada, Sí, o sea, de repente tú te vas a ver, ¿en serio esto me toca a mí? ¿Sabes? De repente no te lo crees. Y no digo que sea malo. O sea, solamente que puede pasar. Es mi percepción. Entonces, pienso que eso es una posibilidad, algo interesante, que según el ambiente donde tú te estés desenvolviendo, es donde tú dices, oye, en verdad me creo el éxito que tengo. Por ejemplo, Will Smith, a lo mejor le haya pasado porque él viene de un origen humilde. Claro. Jaden Smith, no le puede sorprender. Sí, sí. O sea, porque él ha vivido toda su vida con ese exactamente. tipo de... En algún momento, tal vez, él pueda sentir eso si pega un disco, por ejemplo, que esté así súper sonado, más de lo que él esperaba. Y en ese punto tal vez dirá, oye, ¿será que yo me merezco esto? ¿O es por ser el hijo de Will Smith? Exactamente, ¿sabes? que eso era ahora lo que iba. Que de repente también nos da este síndrome del impostor. Por ejemplo, tú dices, bueno, este trabajo no fue la gran cosa, llegó a donde tenía que llegar y se hizo un buen trabajo, listo. Pero no es para tanto. Claro. ¿Sabes qué? Si tú, disculpa. No. Si te comparas, que a veces puede ser como comparándote el caso que tú dijiste, o sea, esto me pasó por ser el hijo de, por ser la influencia de, o yo digo, no es tan bueno porque la persona que yo admiro en el ámbito en el que yo me desenvuelvo lo hace mejor. Yo no he llegado a ese nivel, entonces no es tan bueno. Puede ser. Claro, es que es por ahí va la cosa. O sea, de repente yo hago algo y me empiezo a rodear de gente que yo admiro y yo veo los trabajos de esa persona y digo, oiga, pero es que esto lo que él hizo, o sea, lo que yo hice no tiene nada que ver con esto, o sea, se queda bebé. Exacto. Y ahí también puedo sentirme como, y mientras que todo el mundo me está diciendo, no, mira, pero tú te puedes codear con esta gente, yo al ver el trabajo del otro, como estoy menospreciando el mío, veo como que, mira, pero lo que yo hice no está a esta altura, o sea, como de repente salir de ahí es lo mismo, es poder ver desde afuera lo que tú estás haciendo para poder entender qué es lo que los demás ven de importancia en tu trabajo. Exactamente. Y tener en cuenta todo lo que tú te has preparado para lograr eso. Exactamente. Es que algo positivo que estaba leyendo del síndrome del impostor es que, como nos pasa a personas perfeccionistas que tenemos miedo al fracaso, empezamos a verlo desde otra perspectiva para mejorar, para decir, yo quiero llegar a esto y a eso voy. Claro. Y empiezo a buscar la manera de mejorarlo. La cuestión es que a veces la vida es complicada, por lo menos a mí en el área del marketing. A veces no nos toca las cuentas que soñamos. A veces a ti, estudiando, te hablan de Coca-Cola, de Pepsi, de marcas exitosas, Ford. Son marcas que llevan muchos años de estudio, que tienen personal de mucho tiempo. Entonces, cuando tú te empiezas a ver y empiezas a comparar de repente las cosas que tú haces con las cosas de gran envergadura, tú dices, oye, me falta un gran camino y cómo llego ahí. Claro. Entonces ahí es donde empiezas a tambalearte. Sí, y es eso, como
Como también me pasa a mí en algún punto en el que mucha gente me dice, no, pero es que tu trabajo es muy bueno, es que tú tienes una forma de resolver los problemas muy eficiente, de verdad que tu trabajo es tal, a mí me gusta la forma en que tú diseñas y no sé qué, me dicen como este tipo de cosas, pero entonces yo cuando estoy solo, que estoy viendo lo que estoy haciendo, no estoy conforme, no siento que sea como la gran investigación o que no siento Exacto. como que sea un gran suceso lo que yo estoy haciendo y por eso puede llegar como esta contradicción, como que de repente digo, ajá, pero hasta dónde es real lo que tú me estás diciendo o simplemente lo estás diciendo como para que yo me sienta bien y no sea, Eso, ¿ves? esa es otra. Que tú Entonces por dices, eso es que, bueno, esta persona quizás no me quiera lastimar y me está diciendo. Y está chimbo, no pensemos así. No pensemos así. Entonces deberíamos ir entrando con algo que tú ya habías dado como una abreboca, ajá, que son como las soluciones al síndrome del impostor. claro, yo la verdad entre todas las cosas no conseguí muchas soluciones. De hecho, a nivel de terapia, lo que te recomiendan es eso, es precisamente revisar tus méritos y, y darle como que darle peso a lo que a tu trabajo, a tu función dentro de ese logro, ¿sabes? Como Exacto. darle peso a lo que tú, lo que no hubiese pasado si tú no estuvieras. Entonces eso es importante, como mira, yo aporté tanto en este trabajo y por eso es que me merezco esto. Tal vez mucha gente dirá, no, es que a los diseñadores no les pasa por el ego, porque tienen el ego muy alto, no sé qué y tal, pero yo creo que eso también es una cuestión, que si tú tienes el ego muy alto, tal vez cuando te consigues con un reto real, es donde tú dices, verga, pero yo como que no estoy preparada para esto. Exacto. No, ahí es donde sientes que eres un fraude como Sí. tal. Sí, precisamente, bueno, conseguí eso que le dicen como una lista de fortalezas, una lista de las aptitudes que tú tienes, lo que has logrado, los conocimientos que tienes y cosas que, bueno, que pueden ser fructíferas para tu ser y así te vas quitando como este síndrome del impostor y vas descubriendo que no eres un fraude. Porque son como momentos, no es que las personas se sientan un fraude todo el tiempo. No Claro, sé. y es con situaciones específicas, tal Exacto. vez con algún logro específico, tal, y que como tú decías, el éxito es una cuestión subjetiva y es allí donde tú tienes que pensarte, bueno, ¿qué es el éxito? El éxito pueden ser metas alcanzadas. Por ejemplo, Exacto. para mí ser exitoso significa que cuando yo empiezo un proyecto, el proyecto cumpla con sus metas y tal vez las supere. Eso para mí puede ser el significado de éxito. Exacto, exacto. Entonces, si mi proyecto supera las expectativas, es como entender, mira, bueno, en este proyecto específico yo hice esto, yo funcioné de tal manera y eso es lo que me llevó a tener como esta repercusión y por eso entender que es normal tener ese tipo de reconocimiento desde la otra persona. Exactamente. Por aquí también tengo anotado reconocer tus sentimientos, o sea, saber qué te está pasando, cómo te sientes, ir a la lista de fortalezas y algo importante que fue un tema que tocamos, que es no procrastinar, porque procrastinar aumenta el síndrome. Entonces, si procrastinas, visítanos en el capítulo 6. Y si no procrastinas, lo estás haciendo bien. Cool. Entonces, eso, se me hizo interesante eso. Ok, Porque las personas que procrastinan sienten que no, no están dando el 100% claro. en el Entonces, proyecto si y de entonces repente el van proyecto dejando funciona, todo. si de repente el proyecto funciona, entonces sienten que no es por ellos, porque bueno, si yo eché carro todo este tiempo. Exactamente, Ok, entiendo. exactamente. Qué bueno. Bueno, yo creo que ya tenemos un capítulo bastante redondo Sí, y bueno, podemos volverlos a invitar a que se suscriban y que bueno, nos vemos en la próxima. nos vemos en la próxima. Gracias por todo.